Cordial saludo, mi nombre es Carol Yesenia Núñez Prieto, pertenezco a la Universidad Nacional Abierta a Distancia y el día de hoy vamos a hablar acerca de los guitarristas que han marcado antecedentes en este instrumento. Antes de hablar sobre los guitarristas, debemos de tener en cuenta que la guitarra española vivió un avance progresivo o tuvo un progreso durante la mitad del siglo XVII y pues que estaba utilizada en reuniones privadas y para acompañar canciones populares, que no era utilizada en conciertos o para conciertos, ya que su tono y su volumen no daban para el sonido, para este tipo de situaciones. El primer guitarrista del que vamos a hablar es ya acerca de Antonio Torres de Jurado, el que se dice que es el creador de la guitarra clásica que conocemos actualmente, ya que él estableció las normas básicas de la guitarra de concierto y además pues realizó una investigación y mejoró la capacidad musical de la guitarra de concierto, con lo cual logró aumentar su volumen y, y su profundidad en el sonido. También él creó una guitarra que se conoce o se conoció como la guitarra de cartón, la cual se la regaló a Francisco Tarrega, perdón, y los grandes artistas españoles de esa época pues utilizaron su modelo durante mucho tiempo. Además, es importante decir que él logró pues mejorar esta guitarra, ya que aumentó el tamaño de la caja de resonancia, mejoró las prestaciones del puente, estableció la longitud adecuada del trastero, entre otros arreglos que hizo, también fue mejorar la calidad del material, ya que él hizo en madera y en barnices de primera calidad. Además, hay que decir que con la llegada del siglo XX, el modelo de guitarra que este guitarrista había hecho pues se fue mejorando en cuanto a las formas, en cuanto a las formas, sí, y al volumen de sonido óptimo. Como segunda guitarrista tenemos a Francisco Tarrega, el cual describió nuevos sonidos, efectos y posibles timbres que pues no se habían descubierto en su momento. Él, como habíamos dicho anteriormente, fue el que recibió la guitarra de Antonio Torres de Jurado, o sea que esa fue su primera guitarra. Este se dedicó también a un estudio profundo de la guitarra, en lo cual pues estableció la postura adecuada del guitarrista y la forma de sujetar el instrumento, o sea, de sujetar la guitarra. Además, también se dedicó a la difusión y aceptación como instrumento de concierto y pues ampliar su repertorio. Sí, y creó varias canciones o piezas como las cuales conocemos como Capricho Árabe, entre otras piezas. Y pues esas recomendaciones y sí, recomendaciones que hizo, pues fueron utilizadas o adoptadas a principios del siglo XX. Como último guitarrista tenemos a Andrés Segovia, que su objetivo principal en su carrera pues profesional o de guitarrista era conseguir pues que la guitarra fuera considerada un instrumento clásico de concierto. Lo que él hizo para que esta guitarra pues fuera reconocida fue crear grandes o un gran repertorio para la guitarra. Él también tuvo grandes reconocimientos, eh, fue maestro también de guitarra y él creó un repertorio bastante amplio, aunque, o sea, él de por sí creó o escribió más bien pocas canciones, pero animó a otros artistas de su época a escribir canciones que fueran adecuadas para tocar en guitarra. Y con esto logró como más de 200 canciones para el repertorio de la guitarra. En 1927 realizó sus primeras grabaciones en los antiguos discos de cera y en ellas pues registró piezas
sobre los recuerdos de Alhambra de Tárrega y entre otras obras. Y pues además sus composiciones, ¿no? Entonces, mirando estos tres guitarristas nos damos cuenta que de primero, pues nos encontramos con el creador, el creador actual de la guitarra, o sea, el que creó la guitarra que conocemos actualmente, y vemos cómo sus investigaciones y su manera de hacer la guitarra, pues hizo que esta tuviera un mejor sonido. También tenemos al segundo guitarrista, el cual nos enseña la postura y la manera correcta de cómo debemos coger una guitarra. Y además, pues podemos ver que estos dos últimos guitarristas se dedicaron también a crear el repertorio y a hacer que otras personas o otros artistas de su época, pues crearan repertorios para ser tocadas en la guitarra. Y también podemos decir que este último, Andrés Segovia, pues cumplió su objetivo de hacer que la guitarra fuera considerada un instrumento de concierto, porque hoy en día pues la guitarra es muy popular en los conciertos, no solamente la guitarra clásica, sino también la guitarra eléctrica y bueno, los otros tipos de guitarras que se conocen actualmente.